Quería referirme a un periodo de la Edad Media, un breve esquema para comprender ese periodo de la Edad Media en general y este periodo en particular. Digamos que la Edad Media es un periodo dentro de la historia que se divide en cuatro edades la historia. La historia comienza con la escritura, unos 3000 años antes de Cristo, luego de la prehistoria y abarca hasta la actualidad, dividida en cuatro edades, la división clásica de la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La Edad Media es un periodo de 1000 años, de 10 siglos, que va desde el 476, siglo V, finales del siglo V, con la denominada caída del Imperio Romano de Occidente, cuando cae la autoridad imperial en Occidente, perdura el emperador en el Imperio Bizantino, en el Imperio Oriental, el Imperio Romano de Oriente, con capital en la vieja Bizancio, Constantinopla, luego denominada, cuando la toman los turcos, Estambul. Y bueno, y la Edad Media se extiende justamente hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453, mitad del siglo XV. Algunos prefieren tomar como referencia 1492, descubrimiento de América. Más allá de una fecha u otra, lo importante es que el siglo XV es un siglo de transformaciones importantes que van a dar origen a lo que es la modernidad. Por lo tanto, la Edad Media se extiende del siglo V al XV y está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Pero la Edad Media no es un periodo monolítico que se pueda reconocer como algo prácticamente un momento congelado de la historia, mucho menos esa época oscura de la cual muchas veces se ha hablado, sino es un momento muy rico de muchas transformaciones en la que en este periodo el mundo mediterráneo atraviesa cambios muy importantes de tener lo que era la antigua unidad mediterránea en torno al Imperio Romano, esas tierras que habían sido conquistadas por Roma a partir de finales de la era precristiana, los últimos siglos antes de Cristo. Roma fue conquistando las tierras que rodean el Mediterráneo y establece una unidad política, cultural en torno al Mediterráneo. Eh, a partir del siglo V, con la caída de Roma en Occidente, del Imperio Romano de Occidente, esa unidad se fragmenta. Vamos a tener primero el mundo occidental, romano-germano, los reinos romano-germánicos se van a ir conformando en el primer momento de la Edad Media, y el mundo bizantino. Todo parte de una herencia greco-romana transformada por la presencia cristiana a partir de Constantino, sobre todo cuando el imperio acepta el cristianismo. Pero a partir del siglo VI, VII, irrumpe un nuevo protagonista de las estepas de Arabia, surge el Islam, que se va a expandir hacia su oriente y hacia su occidente, tomando gran parte del mundo mediterráneo, todo lo que es el Asia Menor, el norte de África, irrumpe en la península ibérica y llega hasta el corazón mismo de las Galias, de la Galia, donde es frenado el avance musulmán por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Y en la península ibérica comienza la reconquista con Don Pelayo. Pero más allá de toda esta interpretación que se ha dado a aquellos acontecimientos, la realidad es que el mundo mediterráneo queda fragmentado en tres: el occidente, el Oriente bizantino, el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el mundo islámico, que es el gran rival de la cristiandad, tanto de la cristiandad bizantina, que se va a ver amenazada durante todo este periodo por la irrupción de pueblos islámicos, distintos grupos que se van islamizando y que van a amenazar al Imperio bizantino, y también en Occidente.
El Occidente va a tener que resistir, ya dijimos, con Carlos Martel, en Poitiers, luego la reconquista en la península ibérica durante todo lo que quede de la Edad Media hasta llegar a los reyes católicos que consuman en el siglo XV esa reconquista, pero el Oriente se va a ver amenazado y finalmente los turcos islamizados van a terminar tomando Constantinopla. Y el mundo cristiano se va a ver seriamente amenazado al iniciarse la modernidad. El mundo cristiano en el medioevo tuvo también su respuesta, que fueron las cruzadas, a partir del siglo XI. Justamente el siglo XI es el periodo que se marca como una divisoria dentro de esos 1000 años de Edad Media. A partir del siglo XI se habla de la Baja Edad Media y hasta el siglo XI de la Alta Edad Media. Depende también de los intérpretes, de los historiadores, la denominación puede variar. Pero tenemos el siglo XI como el comienzo de algo nuevo, la etapa feudal, la etapa también de las urbes que se van a empezar a desarrollar en el occidente de Europa. Pero quería referirme muy brevemente al periodo anterior que va del siglo V al XI. Y este periodo del siglo V al XI, a su vez, lo subdividiría en el periodo del siglo V al VIII y del VIII al XI. Del siglo V al VIII es el periodo justamente en el que en lo que había sido el viejo imperio romano de Occidente se van asentando los pueblos germánicos, sobre todo van a ir cobrando cada vez más importancia los francos, que con Clodoveo dejan el paganismo y se convierten al catolicismo romano, a diferencia de otros pueblos germanos que se van estableciendo en las tierras de lo que había sido el viejo imperio de Occidente, que eran cristianos arrianos, habían adoptado el cristianismo una versión herética condenada en el concilio de Nicea, que era el arrianismo, mientras que los francos van a estar muy ligados entonces al cristianismo, al catolicismo romano. Y justamente a partir de este segundo momento, entre los siglos VIII y XI, es que los francos juegan un rol muy importante, sobre todo con una figura clave que es quien va a restaurar la dignidad imperial en Occidente, o mejor dicho, en alianza con el papado, va a restaurar la dignidad imperial en Occidente, que es Carlomagno. Acá no estamos haciendo toda una historia de cómo llegó Carlomagno primero a ser rey de los francos y luego a ser emperador. Eso llevaría un desarrollo bastante más extenso. Pero sí resaltar la figura de Carlomagno como una figura que simboliza un periodo. Va a quedar en la memoria de Occidente este gran emperador, esta figura que restaura de algún modo la pax cristiana, que en realidad es una pax que va a durar poco, va a haber los conflictos, las divisiones, van a ser permanentes en todo este periodo, pero la figura de Carlomagno es un momento de serenidad. Vivió a caballo de batalla en batalla, combatiendo a unos y otros en el este, en el oeste, en el sur. Sin embargo, él logra recibir la dignidad imperial, establecer una pax cristiana frente a los diversos invasores que estaba teniendo la Europa occidental, que estaba padeciendo la Europa occidental, y va a difundir la cultura cristiana, esa cultura que viene de la rica herencia de los padres de la iglesia, de esos padres que habían ido mamando el depósito de la fe cristiana, lo habían ido iluminando con todo el saber griego, con toda la herencia clásica, greco y romana, esos padres entre los que se destaca San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, y esa herencia es asimilada y comunicada al occidente cristiano a partir del siglo VIII, protegidos por la figura del emperador, por los monjes que a su vez reciben ese legado de la regla
de quien va a ser el gran patriarca del monacato de Occidente y el padre de algún modo de Occidente, que es San Benito. Pero entre los monjes juegan un rol importantísimo. Tal vez yo pienso que es el gran momento de esta nación, que fue la gran vocación que tuvo, luego se descarrió de algún modo, aunque en los últimos siglos han surgido figuras eminentes nuevamente en esta nación. Me estoy refiriendo a Inglaterra o a los reinos que en ese momento se encontraban en la isla británica, y que justamente los monjes que evangelizan sobre todo lo que es la Germania, lo que es el este del Rin, los que van a colaborar con la cristianización de Europa entre los siglos 7 y 8, son estos monjes que vienen del mundo anglosajón. Primero hay monjes que convierten a los pueblos anglosajones y luego estos monjes juegan un papel fundamental. En alianza con este poder político-religioso que va también a ayudar a unificar al occidente, que es el papado, sobre todo a partir del gran papa Gregorio el Magno, donde el papado comienza a ocupar un rol muy importante como autoridad política religiosa, pero también en el aspecto cultural, ¿no? Recordemos los cantos gregorianos que nacen en estos tiempos, toda la liturgia gregoriana, y entonces nos vamos haciendo una idea de este mundo occidental, de esta Europa occidental que se va conformando en este periodo de tiempo tan importante entre los siglos 8 y 11, con todas las vicisitudes, con todos los conflictos, con todo lo humano y muy humano y a veces con las decadencias propias de lo humano. Pero en medio de todo esto, la luz de aquella cultura helénica, romana, cristiana de los santos padres, la luz que llevan los monjes anglosajones, esta expansión de la cultura y estas instituciones de algún modo que van a ser el fundamento de Occidente, el papado y el imperio, con todos los conflictos que van a tener luego, pero que están echando las bases de algo nuevo que se está conformando en este periodo medieval que va entre los siglos 8 y 11.